Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco sobre la ecuación del gas ideal y nos vamos a introducir a la primera ley de la termodinámica. Esto es lo que vamos a platicar en esta hora, esperando porque el que vaya o el que esté viendo este video lleve su lectura paralela, consultando el libro de su preferencia, para verificar pues de lo que estamos viendo pues no haya ningún error. Bueno, empecemos. Vamos a hablar un poco sobre la ecuación de estado. La ecuación de estado relaciona 4 propiedades físicas, de las cuales ya conocemos todas. Relaciona la presión, que ya la vimos en hidrostática e hidrodinámica. También relaciona la temperatura, que ya vimos también en el área de temperatura, equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica, el efecto de la temperatura en los materiales, dilatación o expansiones térmicas, ¿verdad? El efecto que lleva cuando existe una diferencia de temperatura con el concepto de calor, en el área de calorimetría, cuerpos que ganan o que absorben energía calorífica, etcétera, etcétera. También relaciona el volumen, que lo vimos en la relación densidad igual a masa sobre volumen, y el concepto o la propiedad física llamada cantidad de sustancia, que nosotros lo conocemos como masa, pero aquí le vamos a cambiar un poco el nombre y vamos a trabajar con la cantidad de sustancia que se llaman número de moles. Le vamos a trabajar con el número de moléculas, pero a eso nosotros le vamos a llamar cantidad de sustancia. Entonces vamos a trabajar con estas 4 propiedades físicas que el lector pues ya las ha conocido. Entonces la ecuación de estado, que después vamos a llegar, relaciona estas 4 propiedades físicas. Dice ahí la teoría que tanto la presión P, la temperatura T, el volumen V y la cantidad de sustancia M, que es la masa, en este caso pues ya habíamos dicho que vamos a trabajar con número de moles. Dice ahí la teoría que estas variables describen el estado del material y se llaman variables de estado. Dice ahí la teoría que no se puede cambiar una de ellas sin alterar otra. Entonces ese es un factor importante que tenemos que tener presente. ¿Verdad? Vamos a trabajar esas 4 propiedades físicas, las vamos a combinar, pero dice la teoría de que si se altera una, va a ser posible que altere las demás. Vamos a trabajar la presión, temperatura, volumen y cantidad de sustancia, que particularmente pues lo relaciono cuando uno va a pasar consulta, ¿verdad? Y principalmente le preguntan con qué estado físico uno lleva a pasar consulta, ¿verdad? Le toman la presión, le toman la lectura de temperatura, ¿verdad? A través de una báscula pues le miden ahí qué cantidad de masa o peso lleva el paciente, para que el doctor pues vea cuál es el estado en que llega. Yo así lo relaciono, pero en este tema pues no se va a relacionar así, solamente vamos a trabajar esas 4 propiedades físicas, las vamos a relacionar, pero con una sustancia en trabajo nuevo, que se llama el gas ideal, que después lo vamos a ver, pero que nosotros, de acuerdo a la temática que nos interesa o en el área de ingeniería, pues nos importa más tratar ese gas ideal, que después lo vamos a ver, como una sustancia de trabajo. Nada más no nos vamos a meter en la parte química, sino que lo vamos a utilizar como una sustancia de trabajo. Continuemos. Ahí tenemos pues lo que nos dice ahí la teoría. Ahí tenemos una imagen animada donde podemos ver, ¿verdad?, que en ese depósito pues hay una cierta cantidad de sustancia ahí de color amarillo. ¿Qué pasa con esa sustancia? Está cambiando el volumen. Cuando cambia el volumen, cambia la presión en ese tacómetro que tenemos ahí, o manómetro, que si lo podemos ver. Está cambiando la temperatura, cambia la masa y están cambiando todas estas propiedades que vamos a trabajar.
Por ahí podemos ver en esta figura pues animada de mala calidad el tipo de gráfica o forma gráfica que tienen estas dos variables o dos propiedades físicas que vamos a trabajar. En el caso de presión y volumen, que más adelante vamos a ver la parte gráfica, su parte algebraica, para poder comprenderlos. Pero ahí tenemos una figura donde podemos ver que si cambia una propiedad física, esta propiedad física me va a alterar las demás. Entonces vamos a trabajar estas cuatro propiedades en conjunto para llegar a una ecuación que se llama la ecuación de estado. Continuemos. Vamos a llegar a la ecuación del gas ideal. Vamos a tratar de comprender así rápidamente qué es un gas ideal, aunque no nos vamos a profundizar en el concepto, ya que desde nuestra naturaleza lo vamos a ver como que ese gas ideal es una sustancia de trabajo, nada más. No nos vamos a meter todo lo que conlleva un gas ideal, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los tipos de gases que vamos a estudiar, ¿verdad? Qué gases son los que tienen ciertas características, pero más adelante lo vamos a ver. Acá solamente nos interesa saber de que un gas ideal, dice ahí la teoría, que cualquier gas a densidades suficientemente bajas se comporta como un gas ideal. También dice ahí la teoría que la mayoría de los gases reales se comportan como gases ideales a temperatura ambiente y presión atmosférica. Estas son dos características que tienen los gases ideales, pero repito, no nos vamos a profundizar como que estuviéramos viendo el área química, sino que lo vamos a ver un gas ideal, que más adelante viene la tabla de gases ideales, ¿verdad? El CO2, el H2S, etcétera, etcétera, sino que lo vamos a trabajar o va a ser para nosotros nuestra sustancia de trabajo, nada más. Así la vamos a ver de aquí en adelante, pero no nos vamos a profundizar como que lo estuviéramos viendo en el área de la química. Continuemos. ¿Cuál es el comportamiento que tiene ese gas que nosotros vamos a estudiar? Bueno, veamos a través de el área de proporcionalidades qué pasa con el comportamiento de las cuatro propiedades que acabamos de mencionar, ¿verdad? Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Dice ahí la teoría que el comportamiento que tienen estas cuatro propiedades físicas, veamos dos de ellas. Dice ahí la número 1, que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Este primer comportamiento está relacionado que va a aumentar la cantidad de sustancia, que es el número de moles, aumenta su volumen, como podemos ver en la figura anterior, en esa figura animada de mala calidad. ¿Qué pasa? Dice la teoría que al duplicar el número de moléculas, el volumen se duplica. Entonces, el volumen se relaciona directamente proporcional con el número de moléculas. Dice ahí la teoría que manteniendo constantes la temperatura y la presión de esa sustancia de trabajo. Veamos el comportamiento número 2. El comportamiento número 2 relaciona el volumen con la presión. Dice la teoría que el volumen es inversamente proporcional a la presión, o al revés, la presión es inversamente proporcional al volumen. Dice ahí este segundo comportamiento que se va a duplicar la presión, pero el volumen queda reducido a la mitad. Por ejemplo, si queremos comprimir cierta cantidad de sustancia, pues hacemos presión. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Entonces, entre el volumen y la presión va a existir una relación inversamente proporcional. Aumenta la presión, disminuye el volumen. Dice aquí este segundo comportamiento manteniendo la temperatura y el número de moles constantes. A eso se refiere la ley de Boyle, que ahí está ahí está la fecha, pero que no nos vamos a profundizar en esta área, ya que como se dijo anteriormente, solo vamos a ver estos gases ideales como una sustancia de trabajo. El comportamiento número 3 relaciona la presión con la temperatura. Dice este comportamiento número 3 que la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Al duplicar la temperatura,
también la presión se va a duplicar, siempre y cuando manteniendo constante el volumen de esa sustancia y el número de moles. Aquí tenemos tres comportamientos de esas propiedades físicas que vamos a relacionar en una ecuación que se llama la ecuación de estado del gas ideal. Relacionemos estas tres proporcionalidades, las vamos a combinar en una sola ecuación llamada la ecuación del gas ideal. De todos los tres comportamientos que pudimos observar anteriormente, la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moles multiplicado por la temperatura. Es decir, aquí podemos resumir los tres comportamientos que tenemos ahí al combinarlo. Que la presión es directamente proporcional al número de moles y la temperatura, también su volumen, pero entre el volumen y la presión hay una relación inversa. Entonces, matemáticamente, ¿qué nos falta aquí para llegar a la ecuación? Bueno, sustituir ese coeficiente de proporcionalidad por una constante de proporcionalidad. En este caso, la constante de proporcionalidad le vamos a llamar R, que R va a ser la constante de los gases ideales. Y aquí tenemos la ecuación que se llama la ecuación del gas ideal, que relaciona las cuatro propiedades físicas: presión, volumen, número de moles, temperatura, y en este caso pues nuestra constante que se llama de proporcionalidad, que se llama la constante de los gases ideales. Y aquí tenemos la ecuación que se llama la ecuación del gas ideal, donde R, como habíamos dicho, es la constante de proporcionalidad del gas ideal. ¿Cuál gas ideal? Bueno, como dije anteriormente, no nos va a importar en el área que estamos estudiando cuál gas es, aunque después vamos a trabajar en una tabla que gases vamos a considerar como material de trabajo o sustancia de trabajo. Entonces esa constante de proporcionalidad, que es la constante de los gases ideales, tiene este valor. R va a ser igual a 8.314 joules en este sistema internacional entre mol por grado Kelvin. Esa va a ser la constante de los gases ideales en el sistema internacional, pero tiene una equivalencia de 0.08206 litros por atmósfera dividido entre mol por grado Kelvin. En otro sistema, si estamos trabajando la presión en atmósferas, el volumen en litros, número de moléculas y la temperatura absoluta en grado Kelvin. Esta es la constante de los gases ideales cuando ocupemos esa ecuación, que viene recordando el comportamiento de esas cuatro propiedades físicas. Dice la teoría que para una masa constante del gas ideal, el producto NR es constante. ¿Qué estamos diciendo esto? Bueno, despejamos NR de esta ecuación, nos quedaría así: presión por volumen entre temperatura va a ser igual al producto de número de moles por la constante de los gases ideales. ¿Qué ocurre si el número de moléculas permanece constante y R es la constante de los gases ideales? Bueno, este término va a ser constante y nos quedaría que presión por el volumen entre la temperatura, todo eso va a estar relacionado a una constante, y podemos comparar dos estados con esta relación. Podemos comparar el estado 1, que va a tener presión 1, volumen 1 entre temperatura 1, eso va a ser igual a N por R, que es constante, y el estado 2, que sería presión 2, volumen 2 entre temperatura 2, igual a la misma constante. Igualando constantes podemos llegar a una relación. La presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Y aquí tenemos una relación del gas ideal cuando N es constante. Bueno, con esto pues medio hablamos sobre la ecuación del gas ideal y que más adelante la vamos a ocupar. Verá, solamente que no se nos olvide que relaciona presión, volumen, temperatura y
cantidad de sustancia, número de moles. Vamos a hablar ahora un poco sobre la primera ley de la termodinámica. Vamos a llegar a cómo está matemáticamente combinada. Pero la primera ley de la termodinámica relaciona tres tipos de energía. Relaciona la energía calorífica o calor, que ya lo vimos en los temas anteriores, pero que aquí vamos a tener que tener cuidado cómo lo vamos a cuantificar, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con gases ideales. Entonces vamos a tener que saber cómo calculamos ese calor, pero ahora de un gas, ya no de como vimos en los temas pasados de calorimetría, cuando había un objeto que absorbía calor, ¿verdad? Ya sabíamos que era ms delta T, o cuando había un cambio de fase, MLF o MLV, pero aquí el calor se va a calcular de otra forma, porque la sustancia de trabajo va a ser un gas ideal. Entonces vamos a ver más adelante cómo es que se calculan esos calores, pero que va a depender de un proceso termodinámico o de procesos termodinámicos que vamos a ver más adelante. Pero solamente aquí tenemos que tener cuidado en identificar qué es calor, ¿verdad? Qué signos va a tener el calor, ya se vio en los temas de calorimetría, ¿verdad? Quién gana, quién cede calor, también ya lo vimos, pero repitiendo aquí más adelante vamos a saber cómo se cuantifica, pero que está íntimamente relacionado a un proceso termodinámico, ¿verdad? Con que hay que tener cuidado que nuestra sustancia de trabajo va a ser un gas ideal, que después lo vamos a ver en algunas tablas que más adelante nos van a interesar algunos parámetros que están íntimamente relacionados con esos gases, pero que nosotros, repito, solamente nos va a importar que ese gas ideal es una sustancia de trabajo. Vamos a ver también que la primera ley de la termodinámica relaciona el concepto de trabajo. Este concepto de trabajo se maneja no similarmente, pero tiene un poco, está muy relacionado, pocamente relacionado con el concepto físico de trabajo. Lo único que aquí vamos a tener cuidado a qué se va a estar refiriendo. Matemáticamente, pues no va a tener un cambio con el concepto físico de trabajo que se puede conocer en áreas o en temas anteriores a lo que estamos viendo ahorita. Verá, vamos a ver cómo este concepto de trabajo entra en la primera ley de la termodinámica como energía, y vamos a conocer todo lo relacionado a él. Vamos a hablar bastante de él para que más adelante con el concepto de calor y el concepto de energía interna podamos combinarlas en una expresión algebraica que se llama la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Para el concepto de calor, que después lo vamos a retomar, el concepto de trabajo, que ahorita vamos a hablar sobre él, y el concepto de energía interna, ¿verdad? Que está relacionado a la energía potencial y cinética de las moléculas, y vamos a ver más adelante cómo se relacionan estos tres tipos de energía que combinadas se le llama la primera ley de la termodinámica. Ya repitiendo, vamos a dejar a un lado un poquito el concepto de calor, aunque en concepto no vamos a estar relacionados, sino que cómo vamos a cuantificar ahora el calor, porque la sustancia de trabajo va a cambiar. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en el concepto de trabajo. Entonces vamos a verificar teóricamente qué pasa con ese concepto en termodinámica para poder manejar bien el concepto, para que cuando apliquemos más adelante la primera ley de la termodinámica, ya sea de forma teórica, de forma matemática o algebraica o de forma gráfica, no nos perdamos a la hora de aplicarla. Entonces veamos y analicemos en primer lugar los signos del calor y del trabajo en termodinámica. Aunque esto ya sabemos un poco los signos del calor, pero ahora veamos qué pasa con el signo de trabajo.
Bueno, ahí tenemos una figura donde tenemos encerrado un sistema y que alrededor pues está el entorno. ¿Qué pasa con los signos del trabajo? Bueno, dice ahí la teoría que cuando el entorno le cede energía térmica al sistema, el sistema está ganando calor como energía térmica. Entonces, ¿qué pasa cuando el entorno le cede calor al sistema? El calor va a ser positivo. Ese va a ser el signo del calor. Cuando el sistema realice trabajo al entorno, el trabajo que hace el sistema va a ser positivo. Ese va a ser el signo tanto del calor como del trabajo en termodinámica. Entra energía térmica al sistema, el calor es positivo. El sistema efectúa trabajo sobre el entorno, el trabajo que hace el sistema va a ser positivo o mayor que cero. De lo que estamos hablando lo podemos concluir así. Verá, el calor va a ser mayor que cero positivo cuando entra energía calorífica al sistema como calor, y el trabajo va a ser positivo cuando el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Estas son cosas que tenemos que tener bien claro para comprenderlas después más adelante cuando estemos resolviendo ejercicios. Entonces veamos el otro caso. Ahí tenemos otra vez el entorno, ahí tenemos el sistema, y ahora pues podemos observar que el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema en la parte derecha. ¿De qué pasa cuando el entorno efectúa trabajo sobre el sistema? El trabajo va a ser negativo. ¿Qué pasa después? Que el sistema está cediendo calor al entorno. ¿De qué pasa cuando el sistema cede calor al entorno? El calor va a ser negativo. Y esos son los aspectos que tenemos que tener presente. En conclusión, cuando el calor sea negativo, es que sale energía calorífica del sistema. Cuando el trabajo sea negativo, el signo de trabajo sea negativo, se efectúa trabajo sobre el sistema. El entorno está efectuando trabajo sobre el sistema. Y estos son los signos del calor y del trabajo en termodinámica que no se nos debe de olvidar. Continuemos. Veamos ahora el trabajo realizado cuando cambia el volumen. ¿Pero cuál volumen? De esa sustancia de trabajo que nosotros le llamamos, bueno, número de moléculas, pero también le llamamos el gas, que es un gas ideal. Dice ahí la teoría que usaremos una perspectiva microscópica basada en la energía cinética y potencial de las moléculas del material. Entonces veamos, imaginemos que tenemos ahí un pistón y podemos ver la sustancia de trabajo que está en ese pistón. Ahí hay una figura de algunas moléculas que andan por ahí, ¿verdad? Porque vamos a trabajar esa perspectiva microscópica. Entonces, ¿qué pasa con esa sustancia de trabajo? Bueno, para nosotros va a ser un gas ideal, que más adelante, repito, vamos a saber qué tipo de gas ideal, porque nos va a interesar algunas características que posteriormente las vamos a ver, pero ahorita solamente nos va a servir como una sustancia de trabajo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí en ese corte imaginario de un pistón que tiene cierta cantidad de sustancia? Bueno, vamos a ver el trabajo que efectúa, ya sea el sistema, que en este caso es esa sustancia o esa cantidad de moléculas que pasan ahí, y el entorno puede estar compuesto ahí con ese pistón. Entonces podemos determinar de que el sistema hace trabajo sobre el entorno, o que ese gas, debido a la energía que tiene cinética y potencial de las moléculas, va a tratar de empujar ese pistón, ¿verdad? Efectuando trabajo, porque es el concepto físico. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, se da una expansión volumétrica de esa cantidad de sustancia y se efectúa trabajo. Pero también, ¿verdad?, podemos aplicar una fuerza externa de contacto empujando el pistón, o dicho de otra forma, comprimiendo esa sustancia de trabajo, ¿verdad?, haciendo trabajo sobre el sistema, ¿verdad?
va a haber una compresión volumétrica. Entonces podemos ver que el sistema hace trabajo sobre el entorno y que también el entorno hace trabajo sobre el sistema. Ya vimos anteriormente, verá que va a pasar con el signo. El signo positivo cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno y signo negativo cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema. Eso sí, que no se nos olvide. Entonces vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál es el trabajo efectuado? W, acuerden que W lo relacionamos como el concepto de trabajo. Entonces, ¿qué trabajo se ha efectuado? Entonces, para encontrarlo, vamos a imaginar que se da una expansión volumétrica, para que el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Y vamos a querer encontrar una expresión algebraica que nos permita cuantificar cuánto trabajo se efectuó, ya sea que el sistema hace trabajo sobre el entorno o viceversa, con relaciones físicas que el lector ya maneja. Pero vamos a tomar como que se da una expansión volumétrica. Entonces, ¿qué ocurre en esta expansión volumétrica? Bueno, ahí tenemos a la par una animación que se da una expansión volumétrica y en un gráfico por ahí que es de mala calidad, que después lo vamos a relacionar cuando veamos esas dos variables, presión versus volumen. Pero concentrémonos en este pistoncito que está acá. ¿Qué pasó acá? Bueno, el gas efectúa trabajo sobre el entorno, el pistón se mueve hacia la derecha realizando trabajo positivo. Vamos a imaginar que ese desplazamiento es pequeño y lo vamos a poner aquí como un diferencial de distancia, un diferencial de X. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la fuerza en términos de presión por el área, que es lo mismo, es la que hizo trabajo sobre el pistón. Entonces veamos con conceptos físicos cómo encontramos esa expresión algebraica para cuantificar el trabajo realizado cuando hubo un cambio de volumen en ese gas ideal que es nuestra sustancia de trabajo. Dice la teoría el concepto de trabajo W, que es igual a fuerza por desplazamiento. Si la fuerza es constante y el desplazamiento es constante, podemos cuantificar ese trabajo. Pero vamos a imaginar acá que el desplazamiento X es pequeño. Entonces vamos a trabajar con diferenciales. Entonces el diferencial de trabajo W va a ser igual a la fuerza aplicada por las moléculas que tenemos ahí en conjunto, aplicadas en el centro de masa de ese pistón, por el desplazamiento que en este caso es pequeño, diferencial por el diferencial de X. Entonces aquí tenemos el concepto de trabajo en términos de diferencial, pero también el diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza F, pero la fuerza F también la podemos trabajar en términos de presión por el área por el desplazamiento X. Continuemos. Pero el área por ese desplazamiento X, área por desplazamiento, está relacionado con el volumen que se forma ahí, que es lo que se desplaza. Entonces, volumen también lo podemos ver en términos diferenciales. Diferencial de trabajo va a ser igual a presión por el diferencial de volumen, es decir, el volumen que pudiéramos ver acá que se mueve, ¿verdad? Área por espesor nos da volumen, pero como estamos trabajando con diferenciales sería el diferencial de volumen. Y aquí a esto llegamos con el concepto de trabajo. Continuemos. En un cambio finito de volumen, es decir, de volumen 1 a un volumen 2, podemos aplicar aquí la antiderivada, es decir, integrando ambos lados, pero con la característica que en el lado derecho pues vamos a estar evaluando desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Integrando nos quedaría así, integral de dv pues W, que es trabajo, igual a la integral definida del volumen 1 hasta el volumen 2 de esta expresión algebraica de presión P por el diferencial de volumen. Y aquí tenemos la expresión algebraica
para calcular el trabajo efectuado debido a un cambio de volumen. ¿Verdad? Si hubo una expansión volumétrica, el trabajo va a ser positivo porque el sistema hace trabajo sobre el entorno. Si hubo una compresión volumétrica, el trabajo va a ser negativo porque se está efectuando trabajo el entorno sobre el sistema. Bueno, y aquí tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir calcular el trabajo cuando ha ocurrido un cambio de volumen. El trabajo va a ser a la integral definida de presión por el diferencial de volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Es decir, vamos a tener que matemáticamente resolver esa integral. Pero más adelante vamos a ver que depende el trabajo de unos procesos termodinámicos que más adelante lo vamos a ver. Continuemos. Bueno, veamos el mismo concepto de trabajo efectuado cuando hay un cambio de volumen, pero veamos su forma gráfica. Es decir, qué pasa con la gráfica de presión versus el volumen. Ya vimos en las imágenes ahí animadas de mala calidad que la relación gráfica de presión y volumen es inversamente proporcional. Es decir, que cuando tengamos una gráfica, su gráfica va a ser una hipérbola. Entonces veamos qué ocurre gráficamente con el concepto de trabajo. Entonces dice ahí la teoría que para recordar, verá, matemáticamente, cuando queramos calcular el trabajo realizado, dice ahí la teoría que va a ser igual a encontrar el área bajo la curva. Acuerden que cuando integramos o utilizamos, más bien dicho, la integral definida, estamos encontrando áreas. Entonces, si yo encuentro el área bajo la curva, estoy encontrando el concepto de trabajo. Entonces, eso sí que no se nos olvide. Entonces, veamos ese grafiquito. Ahí tenemos un gráfico que relaciona esas dos variables, tanto presión como el volumen. Vamos a graficar presión en el eje de la Y y volumen en el eje de las X. ¿Qué pasa con ese gráfico? Bueno, como es inversamente proporcional, nos va a dar una hipérbola. Entonces vamos a imaginar que vamos a ir en esa gráfica de presión versus el volumen de un estado 1 a un estado 2 por esta trayectoria curva. ¿Qué pasa en el estado 1? Bueno, el estado 1 va a tener presión 1 y va a estar a un volumen 1. Y vamos a pasar al estado 2, que va a tener una presión 2 y va a estar a un volumen 2. Si podemos ver en la figura que vamos a pasar del estado 1 al estado 2, podemos ver que el gas se expande. Es decir, va a haber una expansión volumétrica. Y el área que barre ese proceso, que más adelante lo vamos a conocer, va a ser para nosotros el trabajo que el sistema hace sobre el entorno, o más bien dicho, el área bajo la curva. ¿Y qué pasa? Que el trabajo va a ser positivo. ¿Cómo encontramos el trabajo? Ya lo vimos, integral definida de presión por el diferencial del volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Verdad? Y esta va a ser la gráfica cuando tengamos relacionadas estas dos variables, presión versus volumen. Es una hipérbola. ¿Qué va a pasar con el gas? Se va a expandir volumétricamente. Va a haber una expansión volumétrica. ¿Qué va a pasar con la presión? Bueno, podemos ver que va a estar a presión 1 y va a estar a una presión 2 con presión variable. Más adelante los vamos a identificar como procesos termodinámicos. Pero ahorita nos interesa solamente saber, ¿verdad?, que para llegar del punto 1, de un estado 1 a un estado 2, ¿verdad?, cómo es que matemáticamente encontramos el trabajo y cómo también con la ayuda gráfica podemos encontrar el área bajo la curva, que es equivalente a calcular el trabajo efectuado. Bueno, continuemos. Aquí podemos ver la misma gráfica de presión y volumen,
pero ya no una expansión volumétrica, sino que una compresión volumétrica. Vamos a pasar del estado 1 al estado 2, pero el gas se va a comprimir. El estado 1 pues, va a tener presión 1, volumen 1, y el estado 2 va a tener volumen 2 y una presión 2. ¿Qué va a pasar con el gas? El gas se va a comprimir. ¿Qué pasa con el concepto de trabajo? Bueno, el trabajo relaciona para nosotros el área bajo la curva. Encontrando el área bajo la curva encontramos el concepto de trabajo. Pero como se da una compresión, o más bien dicho, el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, el trabajo va a ser negativo. ¿Cómo encontramos el trabajo? Ya lo vimos, integral definida de presión por el diferencial de volumen, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Aquí el trabajo va a ser negativo, porque va a haber una compresión volumétrica. También a presión variable. Va a pasar de una presión 1 a una presión 2. ¿Qué pasa con la presión 1? Va a tener un valor 1 y en la compresión va a llegar a un estado 2 con una presión mayor. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, el volumen 1 va a ser mayor que el volumen 2. Por eso se cumple pues la relación inversamente proporcional. A menor volumen, mayor presión. A mayor volumen, menor presión. Se da la relación inversa. Entonces ahí tenemos la misma gráfica, pero con la diferencia que una es expansión y la otra es compresión volumétrica. Trabajo positivo en una expansión y trabajo negativo en una compresión. Pero también tenemos este caso. Cuando vamos a ir del estado 1 al estado 2. Miren qué ocurre del estado 1 al estado 2. Bueno, el estado 1 está a una presión P y a un volumen 1. Y el estado 2 va a estar, si podemos ver, la misma cota, a la misma presión, pero el volumen va a cambiar. Entonces, si nos trasladamos del 1 al 2, el gas se va a expandir. Va a aumentar de volumen con presión constante. Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo? Matemáticamente, bueno, integral definida de volumen 1 al volumen 2 por la presión por el cambio de volumen. Pero como la presión es constante, sale la integral y nos queda una integral sencilla, integral de dv. Integramos de dv, nos quedaría v y evaluamos de un volumen final al volumen inicial y nos quedaría así. Entonces aquí ya tenemos la integral resuelta, pero siempre y cuando se dé a presión constante. Eso lo vamos a ver más adelante, que solamente nos interesa que podamos observar que depende del proceso, que más adelante vamos a ver, que aquí se le llama trayectoria. Así va a ser el trabajo realizado. ¿Qué pasa con esa figura que se nos formó? Bueno, se nos formó un rectángulo. ¿Cómo encuentro el trabajo? Bueno, presión por el cambio de volumen o encuentro el área bajo la curva. De la base por altura me va a estar dando el mismo valor que encontrando el trabajo numéricamente o con esa expresión de presión por el cambio de volumen. Pero aquí tenemos cómo es que se da el proceso para encontrar el trabajo, ya sea con la integral, resolviendo la integral, pero que no se nos olvide, verá que el trabajo va a depender de la trayectoria, que más adelante lo relacionamos con los procesos termodinámicos. Dice ahí para conclusión, el trabajo efectuado no depende de los estados inicial o final, sino del proceso termodinámico o trayectoria recorrida. Esto sí tenemos que tener presente y que nos quede en la mente, porque en los conceptos de mecánica, el trabajo se comporta al revés, que es independientemente del punto inicial y final, sino que es independiente de la trayectoria, sino que depende del punto inicial y final. Pero aquí es al revés, en termodinámica se comporta al revés.
Verá que el trabajo depende de los procesos termodinámicos, no del punto inicial y final, sino que de la trayectoria o de los procesos termodinámicos. Ese es el concepto que tenemos que tener cuidado. Verá que cambia con el concepto de trabajo en mecánica. Continuemos. Veamos la trayectoria entre los estados termodinámicos, aunque todavía no vamos a ver los procesos, vamos a dejar para otra clase los procesos termodinámicos, pero aquí hay que tener cuidado. Y ahí dice, ¿no?, el trabajo efectuado por el sistema y el calor agregado a él durante un proceso termodinámico depende de cómo se realice el proceso. Ya lo vimos, el trabajo efectuado por el sistema durante una transición entre dos estados depende de la trayectoria recorrida. Ya lo vimos, ¿verdad?, con las gráficas anteriores, que depende de la trayectoria recorrida, así va a ser el trabajo efectuado, positivo o negativo, o depende también de la trayectoria que se va a recorrer. Entonces veamos ahí unas figuras para que nos quede claro el concepto de trayectoria, o más bien dicho, el concepto de trabajo, cuando definamos qué trayectoria vamos a tomar. Miren, ahí tenemos en un gráfico presión versus volumen 4 estados. Ahí podemos ver el estado 1, verá el estado 2, el estado 2, el estado 3, el estado 4. Entonces, para comprender que el trabajo depende de la trayectoria, vamos a imaginar que nos queremos trasladar del estado 1 al estado 2. Pero yo puedo observar que del estado 1 al estado 2 se conectan por 3 trayectorias diferentes. Puedo irme en la trayectoria 1, 3, 2, por la trayectoria 1, 2, ahí en esa curva, o el camino 1, 4, 2. Entonces tengo 3 trayectorias a recorrer, que me dice la teoría que depende de la trayectoria elegida, el trabajo va a depender de esa trayectoria. Entonces veamos las 3 alternativas individuales. Yo quiero llegar del estado 1, que va a tener, como dije anteriormente, ¿no?, presión 1, volumen 1, y cuando estemos viendo los gases ideales va a estar a temperatura 1, etcétera, etcétera. Pero ahorita solamente estamos relacionando presión versus volumen, porque estamos analizando el concepto de trabajo. Entonces yo quiero ir del estado 1 al estado 2. Veamos la primera trayectoria. Puedo elegir la trayectoria 1, 3, 2. Entonces me voy a ir del estado 1, ¿verdad? Va a haber una expansión volumétrica a presión constante, mire, y me traslado al estado 3. Y del estado 3 voy a descender a volumen constante, que después vienen los procesos, para llegar al estado 2. Y se nos da esta figura. Paso del estado 1 al estado 3 y del 3 al 2 y llegué al estado 2. ¿Cuál es la trayectoria recorrida? Ahí está, 1, 3, 2. ¿Cuál fue el trabajo efectuado? Ahí está, ¿no? El trabajo es equivalente al área bajo la curva. ¿Qué forma qué figura se formó en esa trayectoria 1, 3, 2? Bueno, un rectángulo. ¿Cómo encuentro el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Quién compone la base? La diferencia de volumen. ¿Y quién está compuesto por la altura? Bueno, una diferencia ahí de presión, la presión por volumen. Entonces así vamos a calcular el área bajo la curva que nos va a dar el trabajo. Y como se da una expansión, el trabajo va a ser positivo. Miren, ahí podemos ver la trayectoria 1, 3, 2, que figura se nos formó, porque esa figura, al encontrar su área, encontramos su trabajo. Veamos la otra trayectoria. La trayectoria 1, 4, 2. Estamos en el punto 1,
descendemos a volumen constante, llegamos al punto 4, pero como el volumen se mantiene constante, no hay trabajo, ni el sistema hace, ni el entorno hace sobre el sistema, porque el volumen permaneció constante. Va a haber trabajo cuando el volumen cambie. Ahora estoy del punto 4 y me traslado al punto 2. Se forma solamente esta área sombreada que tenemos aquí. Entre la trayectoria 1-4 no hay trabajo efectuado porque no ha habido un cambio de volumen. Y de la trayectoria 4-2 ha habido una expansión volumétrica. El volumen aumenta de 1 hasta 2 a presión constante. ¿Cómo encontramos el trabajo? El área bajo la curva o aquella expresión, presión por el cambio de volumen. ¿Ve? Y ahí tenemos que el trabajo cambió con respecto a la trayectoria. Ahora veamos la última trayectoria a elegir, que sería trayectoria 1-2. Miren que sería esa trayectoria curva. ¿Qué pasa con el gas del estado 1 al estado 2? Bueno, sufre una expansión volumétrica. Una expansión volumétrica. Ya pasa del volumen 1 al volumen 2 y llegamos al estado 2. ¿Qué área se nos formó? Ahí tenemos. ¿Cómo encontramos el trabajo? Encontrando el área bajo la curva. ¿Cómo encontramos esa área matemáticamente? Integral definida de presión por el diferencial del volumen, de un volumen 1 al volumen 2. Y aquí podemos observar con la conclusión que vimos de que el trabajo efectuado cuando hay un cambio de volumen, en este caso pues imaginemos que tenemos un gas ideal, depende de la trayectoria elegida. Eso sí que no se nos olvide, que depende de la trayectoria o del recorrido elegido, que más adelante se le llama proceso termodinámico. Ya hablamos un poco del concepto de trabajo, ¿verdad? Que sí nos va a tener el trabajo cuando hay un cambio de volumen, cuando es positivo, cuando es negativo. El trabajo depende de la trayectoria recorrida, que más adelante le llamamos procesos termodinámicos, etcétera, etcétera. Eso sí hay que tenerlo presente. Ahora veamos sobre el concepto de energía interna, para culminar con la expresión algebraica que relaciona la primera ley de la termodinámica, como vimos al inicio, la que relaciona calor, trabajo y energía interna. Dice la teoría que la energía interna de un sistema es la suma de la energía cinética más potencial de las partículas. Ese es el concepto de energía interna. Dice ahí la teoría que durante un estado o un cambio de estado, ¿verdad? Del estado 1 al estado 2, definiendo que la letra U va a representar el concepto de energía interna, dice la teoría que cuando tengamos un cambio de energía interna, el cambio de energía interna va a ser igual a la energía interna final menos la inicial. Y eso va a ser el cambio de energía interna. ¿Qué energía interna vamos a relacionar? Bueno, cuando tengamos energía cinética y potencial de las partículas que componen la sustancia de trabajo, ¿verdad? Que va a ser un gas ideal. Cuando tengamos ese cambio de energía interna, lo vamos a relacionar al cambio de estado, del estado final menos inicial, y eso va a ser nuestro cambio de energía interna. Y aquí tenemos, en términos de expresión algebraica, cómo matemáticamente se combinan las tres energías, la calor, trabajo y cambio de energía interna. Y aquí tenemos la primera ley de la termodinámica, que dice que el cambio de energía interna va a ser igual al calor, menos por definición, ese menos por definición, al trabajo efectuado. Hay algunos libros que lo ponen más, pero porque tienen otro concepto de trabajo. ¿Verdad? Que el concepto de trabajo era, o el signo más bien dicho, el trabajo es cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, el trabajo es positivo. Cuando el entorno hace trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo.
Algunos libros lo toman al revés y en vez de este menos que está acá lo ponen más, pero con el cambio en el signo de trabajo. Ahí hay que tener cuidado. Nosotros lo vamos a trabajar el signo como lo vimos anteriormente. El trabajo positivo cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, cuando hay una expansión volumétrica. Trabajo negativo cuando el entorno efectúa trabajo sobre el sistema. Hay una compresión volumétrica. Ese es los signos que vamos a tomar. Pero este signo de la primera ley es el signo por omisión. Este signo es por omisión, pero que hay que tener cuidado con el signo de trabajo. Y a esto se le llama en termodinámica la primera ley de la termodinámica, valga la redundancia. Se le llama la primera ley de la termodinámica porque ya existía en este caso pues la ley cero, la que es el equilibrio térmico, que depende de la temperatura. Entonces aquí tenemos matemáticamente la primera ley de la termodinámica, que relaciona que el cambio de energía interna va a estar dependiendo de cuánto calor absorbe o recibe el sistema, menos cuánto trabajo efectúa el sistema o el entorno hace sobre el sistema. Y a eso se le llama la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo se usa? Bueno, más adelante vamos a ver, pero veamos aquí un par de ejemplos sencillos para ver cómo podemos utilizar esa primera ley de la termodinámica. Dice ahí la teoría, miren que en un proceso termodinámico, que después viene, más adelante vienen los procesos termodinámicos, dice la teoría que la energía interna U de un sistema puede aumentar, puede disminuir o puede permanecer sin cambio. Entonces veamos esos tres casos. Imaginemos ahí, miren que tenemos el entorno, el sistema, y de que entra el sistema como calor o energía en términos de calor de 150 joules. Y el sistema efectúa trabajo W igual a 100 joules. Entonces ya tengo calor y tengo el trabajo. ¿Cómo aplico la primera ley? Bueno, la primera ley me dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. El cambio de energía interna va a ser igual al calor. Como entra al sistema es positivo, 150 joules. Menos por omisión el trabajo que efectúa el sistema. Pero como es positivo, bueno, aquí tenemos positivo 100 joules. Recordando que este signo es por omisión. El trabajo es positivo porque el sistema hace el entorno. Al hacer la resta, 150 joules menos 100 joules, el cambio de energía interna va a ser igual más 50 joules. Ahí tenemos el caso cuando la energía interna en un proceso que después lo vamos a ver aumenta. Veamos el caso cuando disminuye. Ahí tenemos otro caso donde tenemos el entorno. El entorno realiza trabajo sobre el sistema de igual a menos 50 joules. ¿Por qué es negativo? Porque el entorno se trabaja sobre el sistema. Y sale calor o energía térmica del sistema en forma de calor de 100 joules negativos. ¿Por qué es negativo? Porque sale calor del sistema. Cuando lo aplico la primera ley, que cambio de energía interna va a ser igual a calor menos trabajo por omisión ese menos, me quedaría el cambio de energía interna igual a menos 100 joules porque sale calor del sistema, menos por omisión por este menos, que es el trabajo efectuado por el entorno sobre el sistema, menos por menos se hace más, 50 joules. Al hacer la resta ahí, o la suma, me quedaría que el cambio de energía interna va a ser igual menos 100 joules más 50 joules menos 50 joules. El cambio de energía interna disminuye por la energía calorífica y el trabajo efectuado. Vemos el último caso cuando queda sin cambio. Ahí tenemos la figura y para este caso pues entra calor al sistema positivo 75 joules y la misma energía utiliza el sistema
para efectuar trabajo de 75 joules. Positivo, porque así son los signos que manejamos. Cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna va a ser igual a calor menos trabajo. El cambio de energía interna va a ser igual a calor, positivo 75 joules, menos por omisión el trabajo que el sistema efectuó sobre el entorno, 75 joules porque es positivo. 75 joules menos 75 joules, el cambio de energía interna quedó sin cambio, va a ser igual a 0. Y aquí tenemos de una forma sencilla cómo utilizamos la primera ley de la termodinámica. Aunque más adelante vienen los procesos termodinámicos y ahí tenemos que tener cuidado. Pero eso va a ser en otra clase. Continuemos. Dice ahí la teoría, ya casi para finalizar esta clase. Vamos a dejar pendiente más adelante la clase de los procesos termodinámicos. Dice ahí la teoría en el concepto de energía interna, y relacionando la primera ley, dice ahí que el calor Q y el trabajo W dependen de la trayectoria, ya lo vimos. Tanto el calor como el trabajo dependen de la trayectoria, aunque más adelante también vamos a ver qué ocurre con el calor Q, pero eso es más adelante. Pero ambos dependen de la trayectoria o de los procesos termodinámicos que más adelante vienen, pero que el cambio de energía interna es independientemente de la trayectoria. Dice ahí la teoría que el cambio de energía interna en un sistema durante un proceso termodinámico cualquiera depende solo de los estados inicial y final, no de la trayectoria que lleva de un lugar a otro. Pero en conclusión, el cambio de energía interna solamente depende del estado inicial y final, no de la trayectoria. Esta es la característica del cambio de energía interna. Dice la teoría que en un proceso cíclico, ¿qué es un proceso cíclico? Bueno, ahí tenemos una figura en un gráfico presión-volumen que iniciamos en A y terminamos en A. Eso es un proceso cíclico gráficamente. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, más adelante vamos a ver, pero dice la teoría y la práctica que en un proceso cíclico el cambio de energía interna es igual a 0. Y eso también nos tiene que quedar claro. Este es similar, ¿no? Que yo quiero saber cuánto he subido de peso o cuánto he bajado de peso, ¿sí? Durante todo el día adquiero calor a través de la energía de los alimentos, pero mi cuerpo hace ejercicio efectuando trabajo y quemo las mismas calorías o los mismos joules que adquirí con los alimentos. ¿De cuál va a ser el cambio en mi energía interna? Va a ser 0. Es decir, voy a estar siempre manteniendo en equilibrio mi peso. Esto es solamente para comparar el cambio de energía interna que tiene una persona con su dieta y ejercicio y la comparación del cambio de energía interna para procesos cíclicos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de ecuación del gas ideal o ecuación de estado y la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que relaciona calor, trabajo y energía interna. Pero en otra clase vamos a hablar sobre los procesos termodinámicos. Ahí hay que tener cuidado. Pero espero que el que esté viendo y el que esté analizando estos videos lleve su lectura paralela, ¿verdad? No para criticar, sino que para construir, esperando ahí que este video pues sirva, que sea de utilidad al que lo esté observando. Bendiciones para todos y esperamos la siguiente clase, que se va a tratar siempre de la primera ley de la termodinámica, pero vamos a hablar sobre los procesos termodinámicos, ya sea de forma textual, de forma gráfica o de forma algebraica, siempre utilizando
como sustancia de trabajo un gas ideal y analizando la primera ley de la termodinámica y también utilizando más adelante la ecuación de los gases ideales. Bueno, esperando que más o menos se haya comprendido y con la lectura paralela se lleve estas clases. Así que saludos y bendiciones a todos.